quiero darte a ti las gracias, Carlos, por estar en este directo con nosotros y aportarnos, bueno, tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo tu gran bagaje, ¿no? No solamente como farmacéutico titular, sino eh, como profesional de la salud y además Mm. has formado parte, pues bueno, de determinados organismos que rigen el sector farmacéutico. Yo me presento porque la verdad que hasta ahora nunca me presento, siempre os presento a vosotros. Mi nombre es Macarena Canales, ¿vale? Y bueno, junto con mi compañera Desiree Ballesteros, pues desde Farmamoción hemos decidido hacer estos directos para poder dar apoyo a los farmacéuticos y escuchar vuestras voz y sobre todo que, bueno, se conozca un poco más vuestra profesión y realmente las cosas tan maravillosas que estáis haciendo. Hoy entrevistamos a Carlos Muñoz Sanz. Muñoz Sanz, perdón, farmacéutico de Las Palmas de la Gran Canaria. Ha estado durante 27 años como titular de su farmacia y has ocupado diversas plazas y diversas posiciones, mejor dicho, en lo que es la Junta de Gobierno, pues, del Colegio Farmacéutico de Las Palmas. Y creo recordar, Carlos, que me dijiste que ahora también en Madrid tenías una cierta vinculación con el Colegio de Farmacia. No, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Macarena, y a Desiree. Os conocí hace una reunión que tuvisteis en Cofarca, en la Cooperativa Farmacéutica Canaria, en Las Palmas, hace yo creo que un par de años aproximadamente. Y como yo siempre he sido un forofo de estas cosas, porque la verdad es que la farmacia, el tipo de farmacia que he querido vivir y que he vivido durante toda mi vida ha sido una farmacia muy emocionante, o sea que vuestra farmaemoción iba mucho con mi farmacia y la verdad es que os agradezco que me hayáis invitado. Efectivamente, pues soy farmacéutico, nací en Madrid, pero a los 30 y pocos años me fui para allá, para Las Palmas, y durante 27 años he sido titular de una oficina de farmacia bueno, mi domicilio está en Las Palmas. Me ha pillado el coronavirus en Madrid y aquí estoy confinado porque y con mucha envidia de los farmacéuticos titulares de oficina de farmacia y adjuntos, etcétera, etcétera, porque mi forma proactiva de vivir la profesión me hubiese gustado todavía estar en activo para poderla poder vivir, aunque sé que han sido momentos muy complicados. Estudié aquí en Madrid, en la Complutense, y pues, hice la especialidad de rama bioquímica. Y la verdad es que, bueno, pues ya te digo, fui para Las Palmas desde el año 92 y efectivamente formé parte del Colegio de Farmacéuticos, muy orgulloso de Las Palmas, durante 16 años y fui cocinero antes que fraile, fui vocal de formación, vicepresidente y presidente del Colegio de Farmacéuticos. Y bueno, y ahora estoy vinculado al Colegio de Madrid, pero de una forma como farmacéutico sin ningún tipo de hacer absolutamente nada más que estar al tanto de lo que se hace en los demás sitios y por supuesto ver las cosas desde un punto de vista diferente, aún siendo farmacéutico, porque ahora estoy como usuario del sistema sanitario, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues precisamente me encanta que me digas eso porque esa es la siguiente pregunta que te iba a lanzar, ¿no? Estás viendo, porque claro, no es lo mismo un usuario del sistema que no tiene conocimiento tan profundo del sistema como tú. Como usuario, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Qué es lo que más destacaría de la labor, sobre todo, de tus compañeros farmacéuticos, de lo que se está haciendo en la farmacia? ¿Y cuál es el que a ti como usuario te está llegando? Pues mira, yo como tengo esa doble óptica del problema que está viendo y cómo se está abordando este problema. Evidentemente, como usuario del sistema sanitario, desde luego yo estoy orgullosísimo de ser farmacéutico y de ver lo que están haciendo las oficinas de farmacia, porque las oficinas de farmacia, desde el primer momento, es la única empresa o la única institución sanitaria de carácter privado, conjuntamente con los hospitales privados, que ha permanecido ininterrumpidamente abierta y dando servicio a la población. Fijaros que otros muchos, y la verdad es que me sigo moviendo en el mundo sanitario, otras muchas profesiones sanitarias han decidido cerrar la puerta. Pero la farmacia, el farmacéutico de oficina de farmacia y los farmacéuticos, lógicamente, que el otro día estuvisteis también entrevistando a Merino, etcétera, etcétera, los farmacéuticos de hospitales evidentemente están en primera línea, pero en primera línea con la población ha sido el farmacéutico de oficina de farmacia. Fijaros qué cosa más importante. Entonces,
¿Qué queda de fuera? Queda el agradecimiento de poder ir a un sitio y sobre todo cuando la saturación del sistema sanitario ha sido tan grande que ni siquiera los médicos de atención primaria te ven cuando necesitas algo. Fijaros que hay un montón de pacientes polimedicados y sí me consta que ha sido en nuestra comunidad canaria y aquí en la Comunidad de Madrid, que los médicos no están viendo a sus pacientes. Hace lo que se llama o teleasistencia, que me río un poco la teleasistencia. La teleasistencia es coger el teléfono, cómo se encuentra usted, no se preocupe usted que en la receta electrónica tiene usted activado los medicamentos y aquí en Madrid han hecho una maravilla pensando que ahora ya los medicamentos los pueden tener, creo que era para 6 meses. Bueno, pues nosotros los medicamentos para 6 meses los tenemos hace ya muchísimo tiempo en pacientes polimedicados en nuestra receta electrónica canaria. Quiero decir, ¿y quién ha sido, quién ha dado consejo realmente a ese paciente? Pues tanto polimedicado como problemas de salud que surgen todos los días. Pues, y más en una época en la que ha habido catarros, ha habido gripes, ha habido, gracias a Dios, no gripes, muchas de ellas, como esta pandemia de gripe que tenemos tan fuerte, y realmente quien ha estado ahí ha sido el farmacéutico para aconsejar a toda la población que tenía que recibir esa recomendación. O sea, que realmente, que he visto por parte del nuevo usuario, del usuario del sistema sanitario, he percibido una valentía impresionante por parte de los farmacéuticos y una buena profesionalidad. Por parte del sistema, pues he visto un sistema que se ha centralizado absolutamente todo. Yo precisamente, eso te cambia la vida, te cambia la edad, efectivamente. Cuando era más joven pensaba que todo tenía que estar más centralizado. Cuando viví en las comunidades autónomas y he vivido nuestra profesión y he vivido nuestra lucha con las administraciones sanitarias a nivel de comunidad autónoma, es mucho más cercano cada comunidad con sus propios farmacéuticos y es mucho más fácil transmitir al farmacéutico o el farmacéutico transmitir al administrador sanitario lo que necesita y lo que puede hacer que a nivel de una administración centralizada. ¿Qué ha ocurrido aquí? Tenemos una capilaridad impresionante de sanidad, tenemos una cantidad de recursos bestiales en sanidad, fantásticos, pero está muy capilarizado, no así la oficina de farmacia, que también lo estamos, pero la oficina de farmacia siempre da calidad, mientras que nos hemos encontrado que la calidad que se está dando a nivel asistencial en los hospitales, pues por muchos que haya, si no tienes medios, que lo que está ocurriendo se satura todo, y es lo que ha ocurrido, que ha estado totalmente saturado. Entonces, realmente, siendo la oficina de farmacia como hasta ahí a primera línea, yo creo que realmente pues es una cosa muy positiva, y así es como lo he visto yo como usuario del sistema sanitario. Efectivamente. A lo largo de estos 27 años, Carlos, de profesión o al frente de tu farmacia, me supongo que hemos vivido varias crisis, ¿no? Hemos tenido el ébola, etcétera, etcétera, hemos tenido varias. Evidentemente ninguna de una magnitud tan grande como la que ahora nos hemos encontrado. Sí. ¿Qué fue lo que a ti en aquellos momentos te ayudó a afrontar de una manera efectiva esas situaciones de crisis como titular, como farmacéutico y sobre todo como líder de un equipo, ¿no? Pues mira, ha habido 2 tipos de crisis realmente que a mí me han afectado muchísimo como farmacéutico, pero más me han afectado cuando era responsable de muchos farmacéuticos. A mí no hay nada en el mundo que me haya quitado el sueño. No sé por qué será, si porque duermo perfectamente. Lo único que me ha quitado el sueño era una crisis económica que hubo en el año 98, en el 2008, perdona, es algo que venía incluso con posterioridad, en el año 2010, 2011. Esa crisis económica hizo que las farmacias estuviesen a punto de, no voy a decir desaparecer, pero que económicamente las comunidades autónomas, debido a la crisis económica, no tenían dinero para pagarnos, y concretamente la comunidad nuestra, como ocurrió con otras comunidades como Castilla-La Mancha, con el presidente, por ejemplo, del Colegio de Ciudad Real, que era un chaval muy joven que yo conocí personalmente, murió de un infarto, precisamente porque no podían en aquella época ir 5 meses sin cobrar las oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha, y nosotros estuvimos hasta 4 meses sin cobrar en nuestra comunidad autónoma. Eso en cuanto al tema económico, pero en cuanto al tema de salud, efectivamente, también padecimos una pandemia. Lo que pasa es que tuvimos la suerte que no fue esta pandemia, que era, no sé si te acordarás, cuando hablamos de la pandemia de la gripe A, la gripe porcina. Esto, lo bueno que tuvimos primero es que se produjo
creo que fue en el mes de marzo, en abril, empezó en México, en España hubo, creo que fue un caso en Albacete, que no sé si llegó a fallecer, estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? Y hubo varias, y entonces, ¿qué pasó? Que sí que hubo tiempo, porque esto era anterior al verano, para en el momento que llegase esa gripe a la zona nuestra de Europa, a la zona de España, sí que hicimos un plan de pandemia de gripe en el colegio. Me acuerdo que entonces estaba la consejera de Sanidad, era Mercedes Roldós, nos llamó a los colegios de farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, y nos dio el verano, porque la verdad es que no pudimos prácticamente, pero realmente fue muy interesante porque nuestro colegio y los demás colegios a nivel nacional hicieron un criterio, una pandemia de gripe, para incluso curioso y muy bien hecho, para que en el caso de que esa pandemia de gripe actuase sobre la propia farmacia y hubiese bajas en la farmacia, gente que no pudiese trabajar, cómo se tenía que organizar todo el organigrama de la farmacia para que siguiésemos dando un servicio sanitario de calidad. O sea, quiero decir que sí que he sufrido dos tipos de problemas gordos. Evidentemente hay otros muchos más problemas, pero que yo me puedo acordar precisamente de sus situaciones complejas. Una, la crisis económica bestial que tuvimos, que gracias a Dios durante estos años no ha habido, pero que cuidado con lo que nos está pasando, evidentemente la va a volver otra vez a ver y habrá que solucionarla de alguna forma, y la pandemia que de gripe A, que realmente pues no fue, quizá aquel año fue el que menos gripe hubo, porque tan solo el tema de poder de enseñar a las personas que no se tenían que pegar unas con otras, cuando llegaran a la farmacia, que cuando estornudasen sobre el codo, cosas tan tontas como las mascarillas, que parece que tanto el problema que ha habido con las mascarillas, bueno, pues eso hizo que ese año la gripe, y que la gente se vacunase de gripe, ese año la gripe fuese la menos viral de todos los años de gripe de los últimos 10 o 15 años. Me estabas comentando antes que, bueno, que en ese momento, en esas crisis también hubo muy buena actuación, o una rápida actuación, tanto por parte de los colegios como de gerencia, etcétera. ¿Cómo estás viendo tú ahora mismo esa gestión por parte de estos organismos en esta situación? La verdad es que me haces una pregunta un poco compleja, porque ¿cómo estoy viendo? Estoy viendo muchas quejas por parte de muchísimos compañeros. Y yo desde aquí animo a los compañeros, porque yo he sufrido en mis propias carnes el tema de los colegios, en el sentido de que hay muchos compañeros que no están a favor de los colegios o critican cómo funcionan los colegios. Yo pienso que hoy en día, con los medios que hay, y desde la propia farmacia se pueden hacer muchísimas cosas, y además es que no tienes más remedio que transmitirlo al colegio, porque el colegio es tú ante la administración sanitaria, es el interlocutor legal. Porque asociaciones, tanto profesionales como profesionales, puede haber miles, pero el único realmente estamento a nivel sanitario y a nivel legal es el colegio de farmacéuticos o los colegios de farmacéuticos. Entonces, yo animo a los colegiados que desde su propia farmacia, yo en día, precisamente, aunque a nosotros nos ha costado tanto ponernos en contacto con Instagram y vernos tú y yo, pero no es lo normal. Entonces, hoy en día realmente, fíjate, en el Congreso de los Diputados, cuando ha habido votaciones, todo esto se puede hacer de forma telemática, todas las reuniones se pueden hacer de forma telemática, todos los problemas que haya en cada una de las farmacias, en cada una de las profesiones o de las partes de especialización de los farmacéuticos, que lo transmitan a los colegios y que lo denuncien en los colegios. Tanto las cosas buenas que quieren que se hagan, como las cosas malas que están viendo, que la mala praxis, que eso es una cosa que realmente muchas veces nos machaca bastante. Entonces, yo animo a que, ¿por qué? Porque evidentemente los colegios de alguna forma están actuando bien y el consejo está actuando bien, pero vamos siempre, no le voy a decir, no se nos ve. El problema del farmacéutico, y yo creo que para vosotros esto es fundamental, yo creo que quizá esto es lo más importante que yo quiero decirte esta tarde, el problema del farmacéutico yo creo que ha sido la comunicación siempre. Siempre sabemos, trabajamos, pero no sabemos exponer lo que estamos haciendo. Pero no solamente no sabemos exponer lo que estamos haciendo hacia los demás, es que muchas veces no exponemos lo que estamos haciendo en el propio equipo de colaboradores de trabajo que tenemos nosotros. Entonces, si tú me dices, sí, claro, empresas como la vuestra, y os digo porque estemos como vosotros, pero es que la realidad, he conocido varias, la principal cuestión no solamente es protocolizar en la farmacia y decir, esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer de otra forma, que si quieres luego me preguntas, pero se pueden hacer muchas formas de trabajar, pero la principal cosa es que el propio líder, que tiene que haber un líder en la farmacia, no varios líderes, tiene que haber un líder en la farmacia que se lo crea al mismo y que sea capaz
de transmitir a los demás. Y esto pasa en los colegios profesionales. ¿Cómo se mide en los colegios? ¿Cómo se mide el Consejo General de Colegios Farmacéuticos cuando habla con la administración? ¿Quién es el que tiene que salir a decir lo que está bien y lo que no está mal? El otro día hubo un programa no sé, no me acuerdo en un programa de radio, y tuvo que salir el consejo pidiéndole a un humorista, porque puso las farmacias con el tema de las mascarillas de arriba para abajo. O sea, quiere decir que entonces tienes que ser muy rápido, que tu gabinete de comunicación sea muy rápido, que esté constantemente testando lo que se está produciendo, y en el momento que se produzca, inmediatamente salir al paso y dar unas declaraciones siempre en el momento oportuno y en el momento preciso. Creo que en ese sentido, a lo mejor parece que va muy despacio, ¿sabes? Es decir, se debería ir mucho más deprisa, ¿de acuerdo? Pues, Sí es cierto que comentabas antes, o ahora mismo estabas comentando el hecho de que no estabais visible, ¿no? O sea, muchas veces no se sabe ni se da a conocer realmente el trabajo que vosotros hacéis, ¿no? Y yo creo que ahora mismo en esta situación eso se ha puesto muy en evidencia, ¿no? Primero desde el momento en que no se nos reconoce los farmacéuticos como profesionales sanitarios, y segundo en que, bueno, pues por parte de la población tampoco era conocida la verdadera labor y lo que hay no, siempre de un mostrador, ¿no? Y yo en esto, perdona, Macarena, no es que no esté, yo creo que yo tengo muy claro que primero, los colegios, por una parte, para cerrar este tema, es fácil criticar, pero luego lo que tienes que hacer es sumar. Es muy difícil que haya compañeros que de forma voluntaria dejen su tiempo en favor de los demás para organizar, ¿de acuerdo? Para liderar o para lo que le quieras llamar. Pero es que cuando hay reuniones en los colegios, y por eso he hablado del tema telemático, que ahora ya no hay, cuando hay reuniones en los colegios, a no ser de que en ese momento haya un problema de impago o un problema económico, el 5% de los colegiados son los que van a las reuniones. Entonces, es fácil en un momento determinado criticar a una actuación colegial, pero realmente tú tienes que estar ahí y tienes que protestar. Y como realmente, o decir que está todo muy bien, yo tenía un presidente que no... Hola, Carlos. Cuando no va nadie es que todo funciona fenomenal. Pues, a lo mejor, evidentemente es así, pero cuando las cosas funcionan fenomenal, también hay que estar ahí para hacer nuevas cosas, ¿de acuerdo? O sea que, y ya digo, y por otra parte, también me gusta dejártelo muy claro, la sociedad no siempre, y actualmente más que nunca, sabe lo que es el farmacéutico. El que no lo sabe es la administración. O sea, la administración o no le interesa saberlo o lo sabe a medias. Pero esa es la lucha siempre constante de transmitir a la administración lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso tenemos que ser capaces de decir lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? O sea que hace poco, y no quiero enrollarme, me dirás, tú cuando quieras que me calle, me callo. Tenemos tiempo. Hace unos años hicimos un proyecto en la Comunidad Canaria que fue un proyecto pionero a nivel nacional, que fue el proyecto de receta electrónica. Todos los farmacéuticos, esto es una cosa que ahora mismo, esto es como cuando empezamos el proyecto de receta electrónica solamente estaba en Andalucía, ni siquiera lo tenía todavía Extremadura. Entonces, el proyecto de receta electrónica en la Comunidad Canaria es un proyecto que ha sido ejemplo a nivel nacional del modelo que hemos diseñado. El modelo que diseñamos fue un modelo en el cual había de igual a igual el farmacéutico de oficina de farmacia con el médico de atención primaria y con la administración sanitaria. Y nosotros teníamos el mismo nivel, cuando digo el mismo nivel, y además tenemos el mismo nivel, y además es que en ese sentido nuestros datos, evidentemente, los datos de farmacéuticos, los datos de la receta, como no puede ser de otra forma, se cogían y evidentemente en el momento de la firma tuvimos que explicar a los informáticos de la administración lo que era una receta, porque no se trataba ni más ni menos que coger y hacer una receta electrónica y no en papel, pero ni siquiera lo sabían. Esto fueron horas y horas, protección de datos, que si la receta era del paciente de la Seguridad Social. Bueno, ahí llegamos. El farmacéutico gastó un montón de dinero, de su dinero, para que eso funcionase como es debido. ¿Para qué lo hizo? Pues lo hizo ¿para qué? Precisamente no para controlar el gasto, como decían ellos, para racionalizar la atención, para dar mayor calidad a la atención, para que el farmacéutico tuviese más tiempo con el paciente de la oficina de farmacia y pudiese detectar aquellos problemas que tenía realizados con la medicación. Al mismo tiempo, a nivel nacional, se hizo un proyecto que se llamaba Proyecto Consigue, que no sé si habrás oído hablar de él. El Proyecto Consigue fuimos, la provincia de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife, fuimos pioneros. Ese proyecto a nivel nacional éramos solamente 5 provincias y demostramos
demostramos a la Administración Sanitaria que llevando el seguimiento farmacoterapéutico de los medicamentos a aquellos pacientes polimedicados, dábamos más calidad y encima ahorrábamos, porque nos encontrábamos que en aquellos pacientes que tienen más de 5 medicamentos, evidentemente, siempre surgen interacción medicamentosa. Entonces, ¿pero qué pasa? Que dimos las muestras, mostramos todo, mostramos nuestro tiempo, vimos que hemos demostrado que la receta electrónica incluso hicimos un canal para ponernos en contacto directamente con el médico de atención primaria, pero ahí está parado. O sea, tenemos que ser, dale que te pego con la Administración Sanitaria y decir, oiga usted, señores, que nosotros hemos invertido mucho dinero, que nosotros hemos conseguido que este sistema siga siendo viable, que el crecimiento del gasto farmacéutico, que siempre la boca se llenaban de gasto farmacéutico, cuando realmente es un gasto en inversión de medicamentos, porque en esta pandemia de gripe hemos visto realmente que lo que hace falta es que el paciente no vaya al centro de salud, no vaya al hospital, y ahí tiene la saturación de hospitales. Ojalá ahora ellos hubiesen podido decirnos, con lo que cuesta una cama de UCI, o con lo que cuesta una cama de un hospital, me hubiesen dicho, mire, tenéis rienda abierta para tratar a los pacientes con todo el arsenal terapéutico como es debido y no estar continuamente recortando del precio de los medicamentos. Por eso te digo que quiero que claro que la persona de a pie sabe perfectamente lo que es el farmacéutico y valoran a su farmacéutico y a sus farmacéuticos. Y por eso tiene una libre elección, que es lo único que existe, es libre elección de farmacia y de farmacéutico. ¿De acuerdo? Y no te quiero cortar, cuéntame más cosas, porque yo estoy hablando mucho, tú estás hablando. No, Dime. quería preguntarte también, porque bueno, desde hace unos años para acá, con todo el cambio que ha habido, como tú decías, el recorte de los precios de los medicamentos, etcétera, las farmacias se han tenido que ir reinventando, perdón, me salía. Bueno, pues cada vez se abren más servicios, o cada vez se abre, pues uno se dedica más a la cosmética, a la ortopedia, a la óptica, se han ampliado los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarte realmente, Carlos, porque yo sé que tú eres una persona que potencias y promueves mucho el valor farmacéutico, ¿no? Sí. Ese valor farmacéutico del que tú hablas y del que realmente es hacia donde tienen que ir ahora mismo todas las farmacias, ¿no? ¿Qué me puedes contar de ello? Pues mira, te puedo contar son dos preguntas o tres preguntas. La primera hablas del tema de la ampliación de los horarios, la segunda hablas de los servicios farmacéuticos en la oficina de farmacia. Entiendo un poco que por ahí va el tema. En cuanto al tema de cómo lo veo, bueno, el tema de la ampliación de los horarios, pues evidentemente al usuario del sistema sanitario y al usuario de la oficina de farmacia, si le das 24 horas, pues yo encantado. Aunque vayan una hora al día, encantado, evidentemente. Entonces, pues al final, hace unos años, yo creo que fue, pues no sé, por lo menos hará 10 años, dije, hay que abrir 12 horas. Y efectivamente, yo la farmacia la tenía en Galdar, es una ciudad que tiene 23.000 habitantes, en ese momento son 11 farmacias y un botiquín, o sea que el ratio por habitante está muy, muy justo, pero bueno, yo la farmacia la tenía, mi farmacia, seguiré diciendo mi farmacia hasta el día que me muera, en la calle principal de Galdar, en la calle peatonal. Vi que había el ayuntamiento, el juzgado, había las notarías, había los bancos, que había personas que realmente tenían un horario de trabajo, incluso los comercios, los pequeños comercios que había allí, que tenían un horario de trabajo que no les permitía acceder a la farmacia. Entonces me planteé abrir 12 horas la farmacia, de por la mañana hasta por la noche. Y así lo hice. ¿Esto qué hizo? Pues hizo que tú contraté bastante personal, lógicamente, porque tienes que contratarlo. La farmacia es una farmacia bastante grande, y entonces no puede quedarse una sola persona en la farmacia en esas horas sino como mínimo son 2 o 3 personas. Bueno, al principio todo fue muy bien, pero evidentemente a los 3 años, creo que fue, abrieron 2 farmacias más. Una un poquito más lejos y otra justo muy cerca de mí. Evidentemente, pues dejó de ser una cosa que era una gran idea y que fue rentable a la rentabilidad muy justa. ¿Por qué? Pues porque te digo, lo que evidentemente cuanto más oferta hay, pues la demanda es la misma. Entonces, en cuanto al tema horarios, hay que fijarse mucho. Yo siempre os digo a los compañeros que estáis, a los jóvenes, a los menos jóvenes, cuando decidáis cambiar de horario, hacerlo pensando en lo que hay alrededor. Otra cosa es que hoy en día, y yo lo que veo aquí en Madrid, es que todo el mundo está en el carro de las 12 horas como mínimo. Pero
claro, es que no tienen más remedio. Hay muchas farmacias que lo están pasando fatal por el tema de la cantidad de carga por empleados que tienen. ¿Para eso qué tienes que hacer? Pues evidentemente aumentar la venta y sobre todo que aumentar la venta libre. Nosotros teníamos una farmacia, como tú decías, que era muy segmentada. O sea, teníamos una farmacia que tenía óptica, tenía audiología, hacíamos laboratorio de formulación magistral a terceros, teníamos nutrición y una dermo muy desarrollada. Sin hablar que yo me encanta la homeopatía, ya sé que hay muchos detractores, algunos de los que estoy oyendo esto no quiero ni oír hablar de ella, pero yo desde el año 84 me formé con el equipo de la Universidad de León y he seguido estudiando homeopatía y acabé con muchos compañeros. Tenemos un grupo de homeopatía que estamos continuamente de Las Palmas y de Tenerife, que estamos continuamente mandándonos WhatsApp, etcétera, y funciona. Yo no digo que la homeopatía vaya muchas veces a ser un anticanceroso, pero sí va a hacer que en muchos casos aquellas personas que están tratadas con quimioterápicos o radioterápicos realmente puede ayudarlos mucho en ese tratamiento, ¿de acuerdo? Pero sin irnos de que yo me voy mucho por las ramas. ¿Qué hacíamos en la farmacia? Pues evidentemente, en cuanto al consejo farmacéutico, los farmacéuticos hacíamos un seguimiento, una atención farmacéutica, pero siempre registrando esa atención farmacéutica. Es otra cosa que perder un poquito de tiempo. Pero hoy en día con las nuevas tecnologías y con el consentimiento informado de una persona puede registrar su medicación y cualquier problema relacionado con esa medicación, no solamente porque sean pacientes que tienen 2 o más medicamentos que estén tomando, sino porque a lo mejor están tomando un alimento o una planta medicinal que no se lo están diciendo al médico o lo que sea, pues entonces saberlo. Además, hay que aprovechar para coger y hacer ventas asociadas. Yo ya no le llamo ni ventas cruzadas, ventas asociadas. Y no hay que tener miedo a decir que se va a vender. Gracias a poder vender más, nuestras farmacias pueden tener calidad y seguir subsistiendo. Te digo, una forma muy sencilla, que este ejemplo te lo habrán oído varias veces. Los típicos antidepresivos que producen sequedad de boca. O sea, si tú estás a una persona dispensando un antidepresivo, no le digas, ¿usted es depresivo? ¿Usted tiene depresión? No, porque es que, no, dile, mire, usted tiene la boca seca. Y te va a decir que sí tiene la boca seca. Pues tienes una cantidad de colutorios, pastillas, dentro de chicles, lo que tú quieras, y estás incrementando una venta que a lo mejor es de lo que es las recetas de la seguridad social, y estás incrementando esa venta en lo que tú le haces a esa persona. No es que le hayas vendido nada más, le has hecho ver que tiene un problema de salud y que tú lo estás solucionando ese problema de salud. Pero sin llegar a preguntar eso, yo siempre, en algunos compañeros, que a lo mejor alguno de ellos me está viendo, le digo, yo siempre, cuando a mi gente, a la gente que trabaja conmigo, le decía, cuando vayas a cobrar o cuando vayas a cerrar una venta, no cierres nunca una venta sin preguntarle a esa persona que si necesita algo más. Simplemente decir a esa persona que si necesita algo más, te significa que 2 de cada 10 personas te van a pedir 1 o 2 cosas más que en ese momento se les ha ocurrido. Y esto está estudiado, y esto es así. Y por supuesto, cuando yo desde luego si voy a una farmacia, desde luego no sé si ya es de formación profesional, pero yo no voy a una farmacia que la gente está con la cara de arriba abajo. Yo quiero a la gente, una farmacia que la gente que esté peinada, arreglada, que no se le vea las camisas que salen por debajo. Si yo estoy diciendo una bata, y a lo mejor soy muy bruto en esta cosa, pero si utilizo una bata con manga corta, conchale, no utilizo una de manga larga la camisa, y como es debido, y vestido, mirar a la cara cuando entra la persona, y si se sabe mi nombre, que me digan, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Necesitas alguna cosa? Simplemente eso de alegría. Ahora, farmacias donde realmente vas a preguntarle y parece que estás, no, alegría, luz en la farmacia, y luego, por supuesto, todas las demás partes de la farmacia también hay que medirlas mucho. Las farmacias como la que yo he tenido son farmacias muy difíciles de soportar porque tienes muchas especialidades. Y entonces tienes que estar, yo que era farmacéutico titular y varias de ellas las hacía, eso significa que estás trabajando 12 o 14 horas todos los días. Que en mi caso me vuelvo loco, me encanta, ¿no? Pero quiero decir que también hay que tener un poco de vida familiar y Sí, que hay algo más detrás de la farmacia. ¿De acuerdo? efectivamente. Sí, es cierto, y de hecho, pues bueno, siempre abogamos mucho que realmente ese valor farmacéutico del que hablamos, ese consejo, o sea, en la farmacia no es dispensar, es hacer una buena atención sanitaria, y esa atención sanitaria tiene que hacerse desde preguntar al cliente o al paciente cómo está, qué necesita efectivamente, qué otros síntomas tiene, para qué realmente está tomando esa medicación, ¿vale? Y de qué manera podemos dar el
servicio, ¿no? Esa atención más completa, más personalizada y más individualizada para él realmente, ¿no? ¿Realmente consideras, Carlos, que necesitarían los equipos de trabajo para trabajar desde ese valor farmacéutico y desde ese consejo farmacéutico? O en tu Pues yo te... Sí, caso, y bueno, como líder, ¿no? evidentemente. Realmente para trabajar desde ahí, porque muchas veces más si vemos que eso nos ocurre, ¿no? ¿Qué realmente abogas tú en cuanto a la formación de los equipos y el desarrollo de los equipos para que se pueda Bien, trabajar desde ahí? siempre hemos dicho que la farmacia es una gran familia. Yo ahí puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Familias somos, pero en todas las familias hay mejores y peores personas, más conflictivos y menos conflictivos. Pero el padre de la familia es el que tiene que hacer que los hermanos se lleven con más de vida. Y si el padre de la familia no está de acuerdo con la madre de la familia, si son dos cotitulares, pues entonces los hijos, cada uno le saca lo que quiera a cada uno de ellos y cada uno va por su lado. No sé si he sido un poco gráfico en el tema, pero evidentemente tiene que haber un líder. Y ese líder tiene que creerse lo que es líder. No tiene que... Siempre, y eso sí lo he aprendido en la vida, se saca más diciendo que una cosa está bien hecha que reprimiendo a la persona por decir que eso está mal hecho. Pero somos muy de decir, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Y más y encima, muchas veces hay problemas de impagos de la Seguridad Social, que espero que no los haya, pero lo va a haber. O sea, quiere decir que cuando el dueño de la farmacia, el titular de la farmacia, el líder, está de mal humor porque tiene problemas que los demás no tienen por qué saberlos, o sí tienen que saberlos. Porque ahí es donde va muchas veces la cosa. Cuando hay problemas, sí, se te había ido un poco. Vale, lo que te estaba diciendo es que si hay problemas, hay que compartir esos problemas, porque muchos problemas se pueden compartir con el grupo, evidentemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente, primero dar funciones muy claras a cada uno y lo que sepa que tiene que hacer cada uno en un momento determinado. Y eso ocurre por parte del titular. Y curre, y perdona que sea tan vulgar esta palabra, pero currar es currar. Y currar es currar con vosotros, con gente que sois especialistas en cómo se transmiten estas cosas. Porque vosotros no solamente, o equipos como el vuestro, no solamente hacen reforzar la labor del titular de la farmacia, sino que realmente estáis reforzando la labor de todos los colaboradores de nuestra farmacia. Entonces, les estáis dando un valor que muchas veces yo, de las últimas personas que contraté en la farmacia, además, una vez le dije, cuando tú creas en ti misma, porque la renové un contrato, puse dos, lo típico que hacemos los farmacéuticos, una por la mañana, otra por la... Era un técnico en farmacia y luego me quedaba con la mejor. La mejor no era la que mejor comunicaba, la mejor no era la que realmente era más empática con las personas que estaban pero sí era la mejor porque era la más responsable, era la que tenía más proyección de futuro, pero no creía en sí misma. El momento que esa persona creyó en sí misma, rompió. Y en este momento, pero vosotros, como sois una especie de psicólogos dentro de este mundo, entonces nos conocéis a nosotros y conocéis lo que tenemos nosotros. Y muchas veces el farmacéutico de oficina de farmacia somos muy sanitarios, somos muy técnicos, pero cuando alguien nos presenta una factura económica y dice, mira, llevar esta consultoría, por decirlo entre comillas, algo te va a costar tanto, uy, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú con esto? ¿No? Pues esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta, porque ya digo, mientras nosotros no seamos capaces de organizar nuestro equipo, de decir las tareas que tiene cada uno de ellos y de marcar unos objetivos y de evaluar esos objetivos, porque luego, ¿cómo evalúa los objetivos? Que la gente se dice, bueno, por las ventas. No, mira, macho, por las ventas no, porque a lo mejor a mí lo que me interesa saber, pues el ticket medio de una familia determinada o cómo va incrementándose esta familia en un momento determinado y esa persona realmente si me está dando, que no se trata de incentivar económicamente muchas veces son juegos, muchas veces son irnos a cenar todos o irnos a comer o lo que sea, o simplemente tener una buena palabra y decirle, la has hecho fenomenal, ¿de acuerdo? Pero para eso hay que estar detrás y hay que tratar como una empresa, una gran familia, pero siendo un padre un poco benevolente, pero también didáctico en alguna forma y hablando con ellos. que sepa guiar, efectivamente, como bien dice,
Y de hecho es así, ¿no? O sea, cada vez cuando una persona en su trabajo, como dices tú, desarrolla toda su capacidad, todo su valor, explota, ¿no? Que me gustó un poco esa expresión, como que ya explotó y dio lo máximo de sí mismo. Y en ese momento yo creo que la mayor incentivación es el poder desarrollar lo que realmente te gusta, lo que realmente quieres. Y porque realmente cuando nosotros trabajamos con los equipos, lo que nos damos cuenta es que realmente lo que quieren es ayudar. O sea, cuando tú les preguntas para qué, en la farmacia te dice, para ayudar a la gente, para que la gente esté sana, para que la gente se sienta bien y brillan los ojos, ¿no? Entonces, el ya poder desarrollar lo que te gusta, oye, pues y hacerlo de la mejor manera y con las mayores capacidades, bueno, te vuelvas a casa con una satisfacción maravillosa, ¿no? Yo creo que cada vez más en todos los sectores, ¿no? La persona que, bueno, voy a echar horas, cada vez está menos ya, va a tener menos un lugar en este mundo laboral en el que estamos, ¿no? No digo ni en familias ni en empresas de ningún tipo, sino en este mundo laboral, ¿no? Desarrollar ese valor y sobre todo, como decías tú, ¿no? El consejo farmacéutico es poder dar ese valor que tú tienes, de conocer, de atender al paciente, de que se lleve esa satisfacción de decir, jo, qué bien me han atendido, qué consejo me han dado, me he llevado más producto o no me he llevado más producto, porque muchas veces dais el consejo y no te llevas un producto. Sí, pero hasta eso te digo, Macarena. Eso yo recuerdo que cuando hablábamos con la administración hace unos años, decíamos, no, la farmacia, y a nivel nacional incluso, la farmacia es el único centro sanitario que además recibe consejo, porque de cada 10 personas que entran, 6 personas o 7 personas o 3 personas se van con consejo y sin pagar absolutamente nada. Bueno, pues yo creo que ahora, hoy en día, pienso, esto estará bien o estará mal, evidentemente. Estará bien porque si ha sido capaz de dar un buen consejo está muy bien, pero a lo mejor ha dejado de hacer el consejo que sea como el de un consejo cerrado. O sea, que estamos viviendo de nuestros consejos, ¿de acuerdo? Estamos que a lo mejor no estamos actuando de la mejor forma dando un consejo diciéndole, pues nada, vaya usted al médico y ya está, o mire, tómese una aspirina que tenga usted en casa y si mañana te vuelvo de aquí. No, mire, siéntese usted con el paciente, pregúntale cuál es tu problema de salud, etcétera, 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 y seguro que le vas a solucionar a lo mejor el problema diciéndole que venga mañana y ya verá cómo se le va a pasar eso. Yo creo que ahí es diferente, hay que plantearlo de otra forma. Y con esto no digo que no se den consejos sin dispensar medicamentos, pero o productos sanitarios. Preguntar y saber realmente qué es lo que necesita ese cliente que ha llegado Exacto. a nuestra farmacia, ¿no? Carlos, ¿qué recomendarías tú? Ahora viene el desescalado famoso, ¿no? Parece que ya a partir de la semana que viene empezamos con el desescalado. ¿Qué recomendarías tú a las farmacias para ayudarles a, porque bueno, ahora va a llegar cada vez más gente, ahora mismo, pues bueno, está la cosa como muy controladita, pero cada vez empezará a llegar otra vez más gente, todavía seguimos un poquito con ese temor, el contagio, las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendación darías tú? Lo primero, tener paciencia con la gente. Tener paciencia porque la gente sale asustada a la calle. La gente sale asustada. Los farmacéuticos no se dan cuenta porque están en la calle continuamente. No se dan cuenta, perdona, se dan cuenta de muchas cosas. Han caído muchos farmacéuticos, o varios farmacéuticos conocidos incluso, han caído porque han fallecido, marido y mujer farmacéuticos. O sea, no, este tema es muy serio, ¿no? Pero quiero decir, no te das cuenta cuando estás saliendo todos los días a tu trabajo, aunque sea peligroso ese trabajo, pero haces lo que realmente te gusta. Pero aquella gente que ha estado confinada, metida 45, 50 días en una casa o 60 días, y sale a la calle, tiene miedo. ¿Y a dónde va a ir? Pues evidentemente si tiene algún problema de salud, pero seguro que la farmacia va a ir a preguntarle a su farmacéutico, a sus farmacéuticos, a sus técnicos, y contarles su vida y cómo ha sido ese confinamiento. Porque es que nosotros siempre hemos sido psicólogos, la verdad, y también se cura escuchando a las personas. Entonces, tener paciencia. En segundo lugar, van a surgir muchos problemas de salud que tengan que ver con el tema de tipo nervioso, que a lo mejor son banales muchísimos de ellos y podrán ser tratados en la farmacia de una forma muy buena, ¿de acuerdo? Con fitoterapia, con homeopatía, con lo que sea, pero podrán ser tratados y podrán ser arreglados. Escuchar a las personas que están teniendo eso. Y luego, por supuesto, al usuario, ¿qué más te diría? Bueno, que a paciencia y es un momento determinado también para que nos escuchen a los demás. Los demás
y a transmitir a esas personas que vienen a la farmacia lo que se está haciendo, porque por ellos, porque ya lo saben, pero por el tiempo que saben y transmitir un poco las cosas, van a hacer que la percepción también se afiance de nosotros en un momento en los que hemos estado ahí en primera línea. Creo que es importante. Les aconsejo sobre todo paciencia a los compañeros ahora cuando le llegue efectivamente todo el mundo y mucha más personas, aunque no ha dejado de ir gente, pero evidentemente baja. Paciencia y buena gestión emocional y personal, ¿no, Carlos? Porque Efectivamente, efectivamente, efectivamente. eso, esto es como todo, ¿no? Cuando estamos sometidos a un momento de estrés muy intenso, en el momento en que empezamos un poco a parar o a salir de ese estrés, es cuando llega muchas veces, ¿no? Esos derrumbes, ¿no? Y también va a llegar, pues bueno, el cliente que va a llegar a la farmacia también va a llegar con ese estado emocional, más el que realmente, pues bueno, pues ha acumulado el farmacéutico a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo ves, Carlos, tú el futuro a raíz de esta nueva situación, Pues, el futuro de la farmacia, Carlos? pues yo soy súper optimista. Veo un futuro fantástico para el farmacéutico. Fantástico. Como te decía antes, hemos demostrado que estamos ahí, que hemos sido el único sanitario de carácter privado, y lo digo muy grande, que hemos estado ahí al pie del cañón las horas que hayan sido, el tiempo que haya sido y lo que haya sido necesario. Ni digamos aquellos farmacéuticos rurales o aquellos farmacéuticos no solamente de paso, sino porque hay farmacias efectivamente en los centros de las ciudades que han sufrido en este caso mucho más que las farmacias de los lugares más alejados o de los pueblos, las farmacias rurales, porque se ha deshecho totalmente la actividad económica en las ciudades, totalmente o casi totalmente, ¿no? Pero veo un futuro muy esperanzador. Y es muy esperanzador porque una vez más hemos demostrado que está ahí nuestro sitio, que está ahí nuestro hueco y que eso no nos lo va a quitar nadie. Si no nos la ha quitado la pandemia de esta que ha habido el coronavirus, desde luego no nos la quita absolutamente nadie. Y tenemos que ir reforzados y tenemos que achuchar a nuestros colegios, y alguno de los que me está oyendo me dice, este Carlos se está dando la vuelta, no me estoy dando la vuelta, achuchar a nuestros colegios para que den un paso adelante y cierren ese paso y demuestren, y no hay que demostrar nada, es que estamos ahí, pero claro, queremos más, y pues dice, ¿qué queremos más? Hemos hecho muchas herramientas para estar con el equipo multidisciplinar que de tanto se habla, médico de atención primaria, farmacéutico comunitario, enfermero o enfermera, etcétera, etcétera. Hemos hecho sesiones clínicas con el tema de consigue con los centros de salud, que parecía que el farmacéutico en un principio le daba mucho miedo. Nuestros conocimientos de farmacoterapia y farmacología son inmensamente más grandes que ninguno de los sanitarios que hay en este momento a nivel poblacional. Entonces, lo que queremos es formar parte de ese equipo con responsabilidad. Que las zonas básicas de salud, que sobre todo que funcionaron en nuestra comunidad autónoma hace unos años, sigan funcionando. En las zonas básicas de salud está el farmacéutico, está el médico, los médicos de atención primaria, están las asociaciones de vecinos, está la policía, el representante del ayuntamiento, donde se dicen los problemas de salud que hay en la población. Entonces, ahí el farmacéutico tiene que estar. Y tiene que tener, y lo digo con toda la de la ley, la historia clínica compartida con el médico. Y no tenemos que tener ningún miedo. Hoy en día, esa historia clínica compartida con el tema de protección de datos está perfectamente cerrado. El que no lo cumpla, pues allá él. Pero es muy importante para hacer un buen seguimiento del paciente, coger y saber su historia clínica cómo la tiene. Me consta que la Comunidad Canaria, hasta hace 2 años, la historia clínica de los hospitales, de la hospitalizada y atención primaria no estaban compartidas, ya están compartidas. Ahora tiene que compartirlo con nosotros, porque nosotros somos un brazo de esa sanidad pública, pero privada porque la estamos pagando los farmacéuticos. Así que ánimo, o sea, la nuestra quiero decir, y la otra también. Efectivamente, cada vez la farmacia eh, tiende, ¿no?, a formar parte más de ese escalón de lo que es el sistema y bueno, ¿no?, como la semana pasada hablábamos con Carlos Gallinal también, compañero, Sí, ¿no?, y decía la importancia de utilizar el entramado de farmacia para poder, sobre todo además ahora mismo donde necesitamos también, oye, pues tener una mayor control sobre el paciente, un mayor seguimiento del paciente, más que control, seguimiento, me gusta más, y una mejor gestión, de qué manera se podría desde el sistema incluir a la farmacia como un escalón más, y sobre todo, yo considero que la farmacia es siempre el primer escalón, ¿no? O sea, salvo que sí.
algo muy grave, si para una cosa aguda o que considero que pueda ser simple, donde primero voy es a la farmacia, ¿no? O sea que la por farmacia supuesto. tiene un papel fundamental a la hora también de saber también después derivar al paciente y de hacer esa primera gestión, ¿no? Y formar a los equipos para que puedan atender al paciente, como decíamos antes, desde ese valor, desde ese consejo y desde esa atención, ¿no? Más que consejo, de esa atención completa y eficaz. Y Carlos, tú que ya saliste de la farmacia con gran pena, como dices, ¿no? Ujú. No, y ojalá hubieras estado ahí, te hubiera pillado este momento Sí, sí, sí. y no en Madrid, pero bueno, ¿qué le recomiendas a los farmacéuticos jóvenes que están empezando en su trayectoria, que muchos, pues bueno, han empezado a abrir la farmacia y se han encontrado con esta situación, incluso Bien. que bueno, que tienen que desarrollar un proyecto, porque al fin y al cabo la farmacia es un proyecto también de no solamente laboral, sino un proyecto de vida para ellos? ¿Qué recomendaciones? Pues evidentemente ilusión, que seguro que la tienen, pues si no, no estarían ahí. El camino va a ser complejo. Los farmacéuticos siempre el que no nos conoce, yo creo que nosotros no hay ningún farmacéutico que diga el farmacéutico vive fenomenal. Somos unos sanitarios como otros que viven de nuestro margen, en este caso nuestra retribución profesional es el margen del medicamento, ¿de acuerdo? Hemos intentado en algunas ocasiones, y es un tema muy complejo, que la retribución fuese por acto farmacéutico, y hemos hecho estudios para que esto se llevase a cabo, como en otros países, como por ejemplo en Alemania, pero eso también se queda luego desfasado. Pero por ahora lo que tenemos es que nuestro margen del medicamento es nuestra retribución ante la autoridad sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, es un establecimiento sanitario, es una profesión sanitaria que está muy regulada, muy regulada, pero que tenemos también la otra parte, que es la parte de los productos, las EFPs o las OTCs, que parece que las hemos tenido y siempre, pero son fundamentales, tienen un gran margen, y es una en donde nadie nos va a poner ningún problema por dispensar un medicamento de ese estilo, y luego hacer un proyecto, evidentemente, de lo que tú quieres que sea tu farmacia. Yo no quiero, y luego sí, desde luego que no se dejen obnubilar cuando vamos a Expofarma, cuando vamos a Infarma, cuando vamos a obnubilar por 20.000 cosas, que tengan claro lo que quieren, que antes de hacer nada se lo estudien, que se aconsejen por personas que saben y que tienen más experiencia en temas, por ejemplo, como ustedes, como vosotros, ¿no? Oye, yo quiero, mi idea de farmacia es esta, que no se pongan a comprar absolutamente de todo, que no se roboticen el primer día, que cuesta muchísimo dinero, sino realmente si les merece la pena. Que en vez de también, aparte de robots, hay autómatas, que también son más sencillos. O sea, que vean qué tipo de farmacia quieren. Si es una farmacia orientada al paciente, al medicamento y a dos cosas más, o una macrofarmacia, pero siempre eso te lleva muchísimo más riesgo. O sea, quiero decir, uno tiene que saber lo que quiere, pero no en la farmacia, en la vida. O sea, tienes que saber lo que tú quieres. Y cuando tú realmente sepas lo que quieras, pues buscarte gente que si tú no lo sabes, sepas cómo puedes llevar a cabo el tema. ¿De acuerdo? Eso es lo que les digo. Y que tengan ilusión, mucha ilusión y que además tengan un camino fantástico y precioso. Sí, yo creo que ahora mismo el camino que se ve en la farmacia es muy bonito y cada vez más cercano, ¿no? Más, como siempre, yo siempre digo, ¿no? Como que la farmacia está en la calle y está para el pueblo y para la población en general y está a pie de calle, ¿no? O sea, una expresión que representa un poco, estamos aquí a pie de calle y atendiendo al cliente en toda su necesidad y dándole el mejor servicio. Carlos, pues hemos tenido muchos problemas al principio, pero oye, después ha ido quedando, ¿eh? Sí. No, no. Yo soy, como buen Virgo, soy muy cabezón y yo sabía que íbamos a sacar esto para adelante. O sea que y lo hemos sacado para adelante. Oye, nada, muchas gracias. Me ha encantado tenerte aquí, el poder hablar contigo, Carlos. No sé si quieres añadir algo más o quieres aportar tú algo más. No, simplemente deciros que lo que te estaba diciendo antes, que el consejo vuestro, animaros también a vosotros, porque también sé que es un momento muy complicado porque no es nunca es el mejor momento para hacer negocio, como digo yo, pero en un negocio como la farmacia o que está pasándolo como lo está pasando, es muy complejo decir, ahora me voy a meter en algo que realmente no sentimos que sea como realmente estrictamente necesario. Pero yo sí os animo también a vosotros
a que sigáis haciendo encuentros, no solamente encuentros entre farmacéuticos, donde haya varios farmacéuticos y esos vean, como los que hicisteis con nosotros, se encuentren, porque el farmacéutico tiene que hablar con farmacéuticos para que se le caiga muchas veces esa cara que tenemos de serios, reírnos, pasarnos un rato agradable y buscar realmente cosas que nos interesen a todos. Y nada, y felicidades y seguir para adelante y que me deis ahí a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Gracias, Carlos. Un besito muy fuerte y sigue disfrutando de ese encierro Esperamos Lo intentaré. que otra vez, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a ti. Chao.